mata el pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me han puesto el alma. Bueno, amigas, saludos a todas y a todos de nuevo acá con ustedes para reflexionar sobre algunas cosas, sobre algunos temas. Hoy voy a dedicarle este tiempo a un tema medio difícil, medio ya cansón. Y vamos a hablar sobre la Carta Democrática Interamericana. Y digo cansón porque se cansa uno realmente de esta política que uno ya no sabe cómo asimilarlo y cómo tragárselo. Porque yo lo que no entiendo es cómo que pasamos tanto tiempo discutiendo sobre la misma cosa y bueno, al final no tenía ningún sentido porque resulta que era claro que eso no se podía y ese no era el camino. Entonces a veces uno no sabe realmente cómo ayudar, pero yo creo que el problema principal está en que nosotros y nosotras tenemos que hacer un esfuerzo por enseriar un poco la política. Yo siento que debemos como enseriar la política. Entonces parece ser que a la gente se le ocurre algo y se va por ahí y entonces la colectividad pasa 1, 2, 3, 4 semanas hablando de lo mismo y lo que se estaba hablando después se da cuenta que no tenía sentido, que no tenía asidero jurídico, legal, que no tenía lógica. Entonces, bueno, uno no sabe cómo entender esto. Entonces, lo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento de la Organización de Estados Americanos, digamos, para normar ciertas relaciones de los Estados miembros. Entonces, no tenía ninguna manera que la aplicaran, porque si vemos el texto de lo que establece los artículos de esa carta, se dan cuenta que habla que el Estado miembro que se considere que crea necesitar la ayuda se dirigirá al secretario general, pero es el Estado, el gobierno del Estado miembro, pero resulta que el gobierno de Venezuela lo representa Nicolás Maduro, que es el presidente de la República, y no el Poder Ejecutivo. Ahorita es Nicolás Maduro, el Poder Ejecutivo. Entonces, el gobierno es el Poder Ejecutivo. Ahora, la Asamblea Nacional es un poder público, pero no son los representantes del gobierno, no es la instancia competente. Entonces, tienen semanas y semanas y semanas esa sola soquetada. Y bueno, y empezando por el bendito Almagro ese, que está ocupando un cargo que pareciera que no sabe lo que le corresponde, o sí sabe cuáles son sus funciones, pero él tiene otro papel allí, entonces su papel es otro. Entonces vamos a ver algunas de las imágenes, de algunos del material que hemos preparado para ustedes, para que ustedes traten de entender por qué no prosperó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Porque entonces no faltarán, porque usted sabe que la ignorancia es atrevida, entonces no faltarán los que van a empezar a decir que es antidemocrático porque le negaron la aplicación, porque a la gente no se detiene ni a leer, alguna gente no se detiene ni a leer, ni a pensar. Entonces por eso incluso yo aprovecho, se debe fomentar el debate, la discusión en los partidos políticos, para ver si elevamos el nivel de la política, porque la gente empieza a hablar cualquier cosa. Entonces queremos reducir la política a repetición de eslogan, a repetición de frases, a repetición de cosas que a veces la gente no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Entonces, bueno, vamos a ver por qué no podía prosperar. Y no podía prosperar
y no podía prosperar porque las relaciones internacionales son una función exclusiva del Ejecutivo Nacional. Y esto que se estaba planteando en la OEA, en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, tiene que ver con la política exterior del país. Vamos a continuar exponiendo razones. Fíjense, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es importante que la leamos, que es importante que la conozcamos para que no estemos nada más que haciendo, primero dando la cómica y haciendo perder a la gente tiempo. Entonces, en el capítulo 2, que está referido al Poder Ejecutivo Nacional, el artículo 36 establece que cuáles son las atribuciones del presidente o presidenta de la República. Y en el 236.4, numeral 4, 236, numeral 4, una de las funciones es dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios, acuerdos internacionales. Entonces, por esa simple razón, no puede ser la Asamblea Nacional la que tomara la iniciativa de solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Continuamos. Otra razón por la cual la Asamblea Nacional no podía tomar esa iniciativa, porque uno de los principios de la OEA establece que todo Estado tiene derecho, todo Estado, el Estado venezolano es uno, tiene derecho a elegir sin injerencias externas. La misma OEA, un principio de la OEA, es que no se aceptan injerencias externas. Que eso esté en el papel y ellos sean unos hipócritas, e igualito como el que los manda es Estados Unidos, y respetan eso, bueno, pero nosotros nosotros no debemos ir respetarlo. Se supone que nosotros no debemos ir respetarlo. Pero como lo que prevalece no son lo que es ley y no son la defensa del país, sino es la politiquería, entonces insisten en eso. Continuamos leyendo. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Nosotros tampoco podemos intervenir en los asuntos de otro Estado. Continuamos. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán, los Estados miembros de la OEA cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Entonces, nosotros tenemos que colaborar entre sí, aunque Perú, aunque Argentina, aunque Colombia tenga un tipo de gobierno distinto, que maneje su economía de forma distinta, eso es potestad de Colombia o de Perú o de Brasil, en el caso de Brasil, vean ustedes lo que ha pasado. Es una cosa que uno se siente como triste, se siente uno frustrado, porque uno dice, Dios mío, pero qué loquera es esta que estamos haciendo, ¿en qué queremos convertir nosotros eso? Y nos plegamos a ese tipo de cosas. Y hay gente que entonces anda repitiendo por ahí como un loro o como una lora, sin saber lo que están diciendo. Vamos a continuar dando argumentación por qué en este minuto que nos queda. No podía la Asamblea Nacional tomar esa iniciativa porque el primer considerando de la creación de la Carta Democrática Interamericana, que se creó el 11 de septiembre del 2001, establece que uno de los principios de la OEA es promover y consolidar la democracia, claro, representativa para la mayoría, para nosotros protagónica, dentro del respeto del principio de no intervención. Entonces, ¿cómo es que el secretario general de la OEA va a aceptar ser un instrumento de la intervención de Venezuela? Uno no puede entender qué le pasó a ese caballero. Uno no puede entender. Entonces, loco no se ha vuelto. Loco no se ha vuelto. Él está bonito y sano. Pero ¿cómo es que la gente da esa voltereta y tiene esos comportamientos y no le da ni pena hacer ese tipo de cosas? Bueno, simple y llanamente vuelve a poner el mensaje número 3, la razón número 3, porque quiero que la gente lo lea. Uno de los principios de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención.
Entonces, ¿cómo es que creen que pueden hacerlo? Se nos termina el tiempo por ahora. Bueno, vayamos a un corte y continuamos hablando de esto para que, bueno, esta es una manera de tratar de ayudar en la política, que la gente comprenda algunas cosas y que comprenda que no es capricho. Bueno, vamos al corte y ya continuamos con este tema.